Soy el ingeniero Obed Pérez, cofundador de la compañía Opus Codex, dedicados al desarrollo de software, programación de PLC e integración de maquinaria para la industria automotriz. El objetivo de esta serie de videos es permitirle a los nuevos ingenieros que se quieren dedicar a la programación de PLC y al desarrollo de software, reducir el tiempo en el que les toma iniciar en este camino al punto en el que son lo suficientemente aptos para desarrollar sus propios programas base y ser capaces de programar cualquier máquina con la habilidad de ser autodidactas. Cuando ya llegamos a ese punto, pues han pasado un año o año y medio que nos dedicamos a este ramo. Mi tarea es reducir ese tiempo con estos videos para que cualquier persona que se quiera dedicar a la programación pueda en unos meses alcanzar un buen nivel. Básicamente el enfoque de este curso es PLC, pero no PLC enfocado a una marca en específico, sino los conceptos clave del PLC que le permiten a un programador ser intuitivo a la hora de tener un nuevo PLC, para encontrar las partes clave que le permiten trabajar con el PLC, casarlo con algunos otros dispositivos, en fin. Pues este sería el curso introductorio. Posteriormente, cada 15 días, quizás 3 semanas, se van a estar subiendo los videos de los módulos y con su respectivo archivo de prácticas, si es que se necesita. En fin, el temario a tocar en este video es el concepto del PLC, qué función tiene o qué papel juega en una máquina, una breve historia, una explicación generalizada del código escalera y su relación con el código C, los tipos de datos que maneja el PLC, las unidades de memoria que posee el PLC, cómo funcionan físicamente las entradas y salidas del PLC y pues una descripción general del resto del curso. Con respecto a qué es el PLC, para cortar el concepto que ven en pantalla, un PLC es básicamente un microchip programable por el usuario. Carece de ciertas características que, por ejemplo, tiene una computadora. No tiene un sistema operativo, de hecho sería la principal característica que lo diferencia de un microchip de computadora. El poder de procesamiento también es abismalmente distinto. Sin embargo, a final de cuentas sigue siendo un microchip y la facultad de es poder ser reprogramado cada vez que se necesite. El nombre de PLC, por sus siglas en inglés, significa controlador lógico programable. Su función principal es poder leer entradas y mandar salidas. Esa es, digamos, la función principal del PLC. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos de los modelos más comerciales. Tenemos el Compact Logix, el L24 de Allen Bradley, y tenemos el Siemens, el 1200. ¿Qué función tiene un PLC? Y para ser más específico, sirve para leer los periféricos de un PLC, señales digitales, información por algún protocolo de comunicación que nos dé uno de sus periféricos. Ya puede ser cámaras, nos den información, algún módulo de comunicación RC232, etcétera. Es interpretar y enviar información digital en señales eléctricas para activar válvulas, para activar motores, pero a su vez también para enviar información a periféricos, servomotores, sistemas de visión, cámaras, que es lo que mencionaba anteriormente,
Entre las principales ramas, o no ramas, más bien entre las principales clasificaciones que pudiéramos tener de dónde usamos un PLC en la automatización son estaciones de trabajo, prensitas, atornilladoras, pruebas de fuga, máquinas comunes en líneas de ensamble de cualquier maquiladora. Un poco más complejo, células robóticas, que las vemos mayormente en las ensambladoras, por ejemplo el de Nissan, y máquinas de producción independiente que no entran precisamente en lo que sería una estación de trabajo, en una célula robótica, pero sirven para producir, vamos a decir, trenzadoras de cable, por ejemplo, para las arneseras. Físicamente el PLC funciona de la siguiente manera, usualmente con 24 volts. Tendríamos nosotros este tipo de alambrado, donde el PLC internamente por el lado de sus entradas es básicamente en la parte del relevador, que es la bobina. Entonces cada entrada, podríamos decirlo así, es una bobina que usualmente en grupos de 8 reciben un común de 0 volts y botones, sensores, cierran el circuito. Por ejemplo, al presionar un botón de stop, pues cerramos el circuito en la entrada 0, como vemos en el ejemplo, o presionando ese botón, o si ese sensor inductivo se activa, nos enviaría una señal, cerraría el circuito en la entrada 2, que internamente activaría un relevador que le mandaría el microchip la señal de que se activó esa entrada. De esa manera, digitalmente hablando, podemos leer, el PLC puede saber lo que está sucediendo en su exterior, y como vemos a mano derecha, mediante indicadores, como vemos en las primeras 4 salidas, podemos saber el estatus de la máquina, activando focos, que no es otra cosa más que conectar el común de los focos a 0 volts y cerrar circuito con la salida de voltaje del PLC, que esta sección del PLC sería el área del relevador que tiene el común y el comúnmente abierto. Y del mismo modo, usualmente en grupos de 8 tenemos un común que va a 24 y hace que el resto de las salidas de esas 8 conmuten 24 volts. No existe el NC, más bien solo es si está apagada la salida, no hay señal. Si está encendida, pues nos manda señal. Entonces, así como vemos que se conecta la torreta, pues así se activan los focos y nos puede decir el estatus. Así el PLC nos indica el estatus de la máquina. Por otro lado, para realizar movimientos, pues esas mismas salidas pueden activar, por ejemplo, contactores que terminan activando motores, y puedes mover un conveyor o puedes mover un servomotor. A su vez, también puedes activar válvulas que utilizan presión de aire y lo distribuyen para extender o retraer pistones, que a su vez pueden mover mecanismos. Entonces, de esta manera, un PLC puede controlar máquinas pequeñas y máquinas complejas, dando movimiento de mecanismos, lectura de señales, y pues así es como opera un PLC, y esa es su importancia en una máquina. El primer PLC surgió en 1969, pero como tal no era un PLC, era lo que podríamos interpretar ahora como un Smart Relay. Poseía 4 salidas y se les podía dar una secuencia X, es decir, podríamos decir que la salida 1 podía encender n cantidad de veces para posteriormente encender la 4 y luego regresarse a la señal 2. Entonces era una secuencia de salidas, básicamente esa primera versión. El creador, Dick Morley, no le vio mucho futuro a ese proyecto, y la empresa General Motors le compró la idea. Trabajando para General Motors, Michael Greenburg
decidió crear el primer modelo comercial. Este modelo comercial, el enfoque a partir de que él crea el primer modelo, la década de los 70, se caracterizó por hacer amigable el PLC para los técnicos de las industrias automotrices, ya que la primera versión del PLC como tal solamente podía ser manipulada por ingenieros en informática que conocían compuertas lógicas y pues lógica de programación. Sin embargo, un técnico industrial no podía esperarse 3-4 años a aprender todo eso para poder mover un microcontrolador. Así que la tarea en los 70, a partir de Michael Greenburg, fue crear versiones que eran amigables para el técnico, y esto se hizo buscando una interfaz muy parecida a la anterior lógica de relevadores. La razón por la que General Motors originalmente compró el proyecto del PLC fue porque querían reducir el tamaño de sus tableros de control y querían facilitar la manipulación de los mismos para mejoras, adaptaciones en sus líneas. En la década de los 80, ya con algunas compañías como ejemplo Allen Bradley, ya en el mercado produciendo PLCs, el enfoque en esta década fue crear un lenguaje ya establecido con las características que se buscó en los 70. En los 70 el avance que se llegó a utilizar pues fue usar lógica de compuertas. Posteriormente en 1980 ya se empleó por primera vez el código de escalera. Entonces las compañías como Allen Bradley ya vendían un software de escalera, y lo que se buscó en esta década fue cada vez ser más amigable la interfaz. Aquí quien destacó pues fue Allen Bradley, que hizo la interfaz más cómoda. Fue el que pues todo el mundo de hecho mucha gente lo sigue usando, las versiones del Logix 500 como base para estudiantes. En la década de los dos, así tardó 20 años evolucionando. El enfoque en el año 2000, en los microchips tenían las direcciones de sus tags, por así decirlo, ya estaban fijas, es decir, había un número finito de booleanos ya establecidos que podías usar dentro de la lógica del PLC, un número finito de enteros, un número finito de flotantes, y no podías usar más. En la década de los 2000 el enfoque fue dejarle al usuario libre la memoria para que él pudiera crear tantos tags como él quisiera, del tipo que él quisiera. Y así pues, continuó la evolución. Obviamente se hicieron más mejoras, se crearon módulos de expansión para incrementar el número de entradas y salidas. Pero fue hasta el 2011 que se creó o que empezó a tener relevancia la industria 4.0, que básicamente su objetivo es la interconectividad. Y lo que se buscó con eso es reducir los tamaños. Una de las ventajas, o lo que busca la industria 4.0, nuevamente es reducir el tamaño de sus gabinetes, hacer más práctico a la hora de la integración. Lo que, por ejemplo, una isla, que no es un dispositivo que permite leer entradas y salidas, pero la ventaja es que se comunica con los PLCs vía Ethernet, por lo que con un solo cable de red tú puedes tener la isla cerca de donde tienes las entradas, haciendo más práctico su conexión y desconexión, y la información es enviada al PLC.
Lo mismo para bancos de válvulas, ya no es necesario cablear directo al PLC, sino con un mero cable de red le transmites información a los bancos de válvula y estos activan pues las válvulas y los pistones, y en caso de algún cambio pues es más práctico retirar y hacer cambios equipos dañados. Y este ha sido el enfoque hasta este tiempo, ¿eh? Que el PLC ahora le pueda decir al usuario que válvula ya está fallando, que si el sensor ya está por necesitar un cambio. Aún se está trabajando en esa parte, pero ya estamos más que encaminados. Ahora, volviendo a la parte que les mencionaba de los 80 y de los 70, que el enfoque fue hacer amigable el programa. El microcontrolador está basado en C. Por lo tanto, usamos if con puertas lógicas. Sin embargo, pues como se mencionaba, un técnico no es capaz de entender esta parte del código C. Entonces, a nuestra mano izquierda vemos un diagrama básico de paro y arranque de un motor en lo que es un diagrama de control que se usa desde 1930, 1950 para la famosa lógica de relevadores, que empezó a usarse en la década de los 30, se popularizó en los 50 y era como un estándar en los 60 en la lógica de relevadores. Entonces vemos que tenemos un paro de emergencia que, de ser presionado, deshabilita cualquier señal que vaya hacia la bobina del contactor. Y posteriormente vemos que hay un botón de arranque conectado en paralelo con el contacto auxiliar de ese mismo contactor, y al final pues la bobina del contactor. En el diagrama de fuerza vemos que cuando se activan el contactor triple, pues se cierra el circuito entre las líneas 1, 2 y 3 de un motor trifásico. Ahora, traducido a código C, y esta parte es importante porque a lo largo del curso vamos a notar cómo todo el código de escalera no es otra cosa más que C, y entenderlo nos ayuda a entender cómo funciona el PLC, porque si entendemos cómo funciona el PLC, podemos evitarnos ciertos bugs o entender el porqué de ciertos bugs a la hora de correr un programa. Aparte que como programadores eventualmente tenemos contacto con interfaces que requieren C, y el hecho de ya estar un poco familiarizado o entender cómo funciona, o en que nuestra escalera está basada en C, ayuda a no verlo como un mundo aparte. En fin, aquí vemos un ejemplo en el que pues, declaramos las dos entradas y la salida, las inicializamos, y por ejemplo, como se puede ver, el botón de arranque y el contacto auxiliar del contactor están en paralelo, lo que en lógica podríamos decir que es una OR. A su vez, el resultado de esta OR forma una AND con el valor negado del paro de emergencia, siendo que cualquiera del botón o el contacto se activen mientras el botón de paro de emergencia esté apagado, vamos a tener un resultado positivo. Bueno, aquí le puse out 1, pero era out 0, se pone true, y si algo en la condición no se cumple, pues se vuelve false. Ahora, cuando yo presiono el botón, la OR que era entre el contacto y el botón se vuelve true. Mientras yo no presione el paro de emergencia y llegue a presionar el botón de arranque, voy a activar la bobina del contactor, y a su vez, cuando se encienda, el contacto que tengo abajo del botón también se va a cerrar. Así que cuando yo suelte el botón, realmente no importaría, porque este contacto va a seguir suministrando voltaje al contacto de la bobina, o visto desde el punto de vista de la lógica, esa bandera va a seguir en true.
lo que nos va a dar como resultado que la bobina siga activa hasta que se presione el botón del paro, que al ser negado va a volver falso el resultado de la ANT, apagando el motor. Entonces, como vemos, la lógica de PLC la lógica del relevador de antes tiene una traducción al lenguaje C. Ahora, aquí vemos un ejemplo de el paro de arranque de un motor, pero vuelto a programa de escalera. Y es exactamente lo mismo. Declaramos una entrada, un contacto auxiliar casado con la bobina de salida del motor y pues el botón de stop negado. Nótese que el diagrama del motor del pollo de arranque, el diagrama eléctrico, es muy parecido al programa de escalera. Y esto tiene una explicación, y que es como comentaba, para volver más amigable el PLC para los técnicos industriales, se buscó que el entorno de programación fuera lo más parecido a la lógica de relevadores. Entonces vamos a notar que la escalera puede llegar a interpretarse como un diagrama eléctrico, es decir, a nuestro lado derecho tenemos lo que son las bobinas y su comportamiento visto desde una perspectiva de funcionalidad es prácticamente el mismo que una bobina de un relevador real, si a diagrama nos referimos. Ahora, ¿cómo corre el programa de escalera en un PLC? Tienes una rutina principal en la mayor parte de los PLCs, que ésta se encarga de mandar llamar las otras subrutinas. El programa corre de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, igual que un programa de escalera, de código C. En el ejemplo vemos cómo estamos mandando llamar la rutina de motor. Entonces el programa entraría al renglón 0, ejecutaría el JSR, que dice example motor, y ejecutaría lo que hay dentro de ella, que sería esta parte. Entonces entra, empieza por el renglón 0, lee las variables del botón y del contacto, posteriormente la del botón de stop, y luego, dependiendo del resultado de estas variables, asigna un valor al contacto del motor, termina la subrutina, regresa nuevamente al main routine y sigue al renglón 1, donde se ejecuta pues la rutina doble 0, y así sucesivamente entra y va a salir de todas las subrutinas hasta que haya terminado el renglón de main routine y vuelva a empezar. Ahora, ¿qué tipos de datos procesa el PLC? El PLC básicamente procesa 3 datos, y de hecho cualquier microchip: booleano, numérico y carácter. Numérico hay diversas variantes: real, doble entero, entero singular, entero largo y el entero común, entero sin signo también. Por parte de los caracteres, hay que aclarar que como norma los microprocesadores y en general cualquier computadora tienen integrados los 255 caracteres del código ASCII. Entonces, en cuanto a carácter se refiere a eso, a cualquier símbolo o carácter del código ASCII, que son básicamente interpretados como texto o símbolos. Ok, estos tipos de datos son interpretados por el PLC gracias a sus unidades de memoria. Las unidades de memoria son diferentes a las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son el bit, el byte, hasta ahí son parecidos, pero tienes el kilobit, el megabyte, entonces aquí son diferentes. El enfoque aquí es para procesamiento.
tenemos 5, el bit, el byte, la word, la doble word y la long word. Para entender cómo funciona o cómo se distribuyen las unidades de memoria, hay que entender bien cómo funciona el código binario. El código binario es el código que entienden los microprocesadores y es, en términos decimales, una agrupación de 8 en 8 en la que cada posición adquiere un significado. Es decir, en el grupo de 8, la posición más cercana a la derecha o la última adquiere el valor de 2 a la 0, y conforme vamos avanzando a mano izquierda entre las posiciones se le va asignando un exponente a la base 2, por eso se llama binario. Entonces empezamos con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, que tiene un valor decimal. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 4, y vemos que va aumentando de 2, o sea, el doble. Entonces, dado un número, por ejemplo, en ese byte 01, 01, 01, 01, este número tiene una trayección a decimal, que esta sería, se multiplica el valor binario por su valor equivalente decimal de la posición. En este caso es 0 por 128 es 0, 1 por 64 es 64, y así hasta llegar a la última posición de la derecha, lo que nos daría 64 más 16 más 4 más 1, y daría que el valor binario 01, 01, 01, 01 es igual a 85, que puede ser interpretado como un número o pudiera ser interpretado como el carácter 85 del código ASCII. Ahora aquí se nos presenta la tabla de unidades de memoria. Tenemos, por ejemplo, el bit. El bit es básicamente un 1 y un 0, y le cabe un booleano. Podríamos decir, la expresión más pequeña de unidad de memoria. Es un 1 o un 0. Después tenemos el byte, que como ya le dijimos, son 8 bits. Ahora a un byte le puede caber, por ejemplo, como ya se dijo, un carácter del código ASCII. También lo podemos interpretar como un número sin signo entre el 0 al 255. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues el número más grande que podemos formar al presentarse un número n de bits, se aplica esta fórmula: 2 elevado a la potencia, que sea el número de bits que tiene, y todo el resultado se le resta un 1. Es decir, el noveno bit, que sería 2 a la 8, es igual a 256, lo que significa que la suma de todos los o el número más grande porque se puede formar con 7 bits es 255, que es 2 a la 8 es 256 menos 1 es 255. En fin, también es posible interpretar un byte como un entero con signo. El último signo sería, perdón, el último bit, el de la izquierda, si está en 0 es positivo, si está en 1 es negativo. Entonces podríamos decir que es un número con signo que va desde el menos 127 al 127 positivo. Aplicando la fórmula que vimos, sabríamos que una word es igual a 16 bits, que es lo mismo que 2 caracteres del código ASCII o 2 bytes, un entero, y aquí aplicamos la fórmula que va desde el 0 al 2 a la 16 menos 1, que en este caso serían 65.535, pero en el caso de la doble word, que son 32 bits, pues es un número excesivamente grande, que podríamos interpretar como un número entero que va desde el 0 a 2 a la 32 menos 1. Al hablar de signos, pues tendríamos que es un número
que va del menos 32.767 al 32.767, que sería igual a menos 2 a la 15 menos 1 a 2 a la 15 menos 1 positivo. Aquí aplica la misma fórmula que vimos antes, pero le vamos a tener que quitar un bit, porque un bit sirve para designar el rango si es positivo o negativo. Por lo último tendríamos la long word, que equivale a 64 bits. Tendría espacio para 8 caracteres, que sería lo mismo que 8 bytes. Y es un número que por obvias razones es inmenso y va desde el 0, en entero sin signo, del 0 a 2 a la 64 menos 1, que es un número muy grande. Si lo queremos ver con signos, sería un número que va de menos 2 a la 63 menos 1 a 2 a la 63 menos 1. La característica principal de los números enteros es de que la diferencia o el espacio que hay entre un número y el número que le sigue es 1. Es decir, la diferencia hay entre 4 y 5 es 1, no hay más. A diferencia de un número real, que la regla de un número real es que la diferencia que hay entre un número y el que le sigue es infinita. Es decir, puede haber un número infinitamente pequeño entre 1 y 2, 1 punto, infinidad de ceros y al final un 1. Y sigue estando entre 1 y 2, pero puede haber un número infinitamente pequeño. Un número real no puede interpretarse por las normas o la nomenclatura, como ya se vio en el código binario, con 32 bits. El número real utiliza una norma que se llama IEEE 754, y esta norma nos muestra cómo interpreta la máquina los 32 bits de distinta manera a fin de poder tomar el orden y asignar ya un número que vaya del menos 3.4 por 10 a la 38 a 3.4 por 10 a la 38 positivo en cuestión de rango entero, y que tenga una resolución de 1.17 por 10 a la menos 18, es decir, un número muy pequeño. De esta manera, viendo esta tabla, podemos ver que el PLC puede interpretar datos numéricos enviados por periféricos, desde reales hasta enteros. También puede identificar caracteres si enviados también por algún periférico, por RS-232 o algún otro protocolo, y pues los booleanos, que son las señales de 0 y 1. Entradas y salidas. ¿Cómo funcionan las entradas? Como ya lo vimos antes, el PLC tiene internamente, bueno, algunas versiones, pequeños relevadores internos que se activan regularmente con 24 volts, y hay uno por cada entrada. Internamente, nosotros solo activamos, más bien superficialmente, solo activamos nosotros la bobina, pero internamente esta bobina acciona la fuente o trabaja con la fuente interna del PLC, que al tener un microchip pues oscila entre los 5 y los 9 volts. Al cerrar el circuito, mandamos un pulso que por protección debería estar una resistencia aprox de 10 kilo ohms, conectada a un pin que es la entrada del microprocesador, o a una de las tantas entradas, y de esa manera interpreta él como inactivo 0 y activo un 1. Así lee las entradas. Las salidas, el microprocesador manda un pulso de 5 volts de baja corriente, y esto que vemos es una etapa de potencia, es decir, tenemos un octoacoplador. Este circuito es teórico, puede haber otro tipo de componentes dentro de la tablilla del PLC, pero al menos lo conocido por su servidor es un 4N25, un octoacoplador que no le demanda tanta corriente a la salida del pin del microchip,
y con esto puede conmutar 5 volts con un poco más de corriente a un tip 41C que aún puede aprovechar más corriente de la que le da la fuente de voltaje, pudiendo activar un pequeño relevador de 5 volts. Es decir, toda esta etapa permite que un pulso de poca corriente del microprocesador pueda activar un relevador de 5 volts interno del PLC, y que a su vez este relevador pueda conmutar un voltaje más alto que tenga las salidas. Por ejemplo, podemos meterle 24 volts a su común y switcharlo para los focos de una torreta o una válvula, y sería una interfaz que es lo que estamos viendo con los 5 volts del microchip, y en esencia así es como operan las salidas. En cuanto al curso, tenemos 7 etapas. La primera son conceptos y herramientas básicas. Yo estaré subiendo videos sobre cada módulo, a veces varios de un mismo módulo, y en su mayoría van a venir acompañados de prácticas donde van a poder estudiar de primera mano de qué se trata. De hecho, podríamos decir que el más relevante es el primero, puesto que van a ver algunos conceptos básicos de PLC. Después el uso de tags, de UDTs y alias para algunos modelos más modernos de PLC. Secuencias de método inglés y método integer. Estos primeros 3 módulos son necesarios o preparan al programador para poder desarrollar máquinas simples. Después vemos interfaces de PLC HMI, hardware de PLC, que es cómo seleccionar un módulo, cómo seleccionar algún cambio que se le tenga que hacer, por ejemplo, al firmware, etcétera. Hay protocolos de comunicación. Esa parte es muy importante porque en esa sección, en ese módulo, vamos a ver cómo comunicarnos a distintos periféricos por diversos protocolos. Y esta parte es de suma importancia porque a lo largo de su carrera como programadores se van a topar con que tienen que comunicar PLCs con cámaras, con steppers, servomotores y pues demás dispositivos, impresoras. Por último, cómo estructurar un programa. La importancia pues de tener una estructura, el enfoque que siempre es la flexibilidad. La metodología con la que estaríamos trabajando sería: yo subo video, subo el material didáctico y pues les dejo ahí en comentarios en la plataforma de YouTube la oportunidad de que me escriban dudas para las prácticas, para poderlas revisar. Pues también el correo también lo vamos a dejar ahí adjunto para si quieren enviar algún archivo. Pues nunca sería presencial realmente, pero la información que estaría aquí pues es útil para revisarla a ustedes cuantas veces sea necesaria, y mientras ustedes aplican en físico en sus proyectos, en su taller, bueno, en el taller que estén trabajando. En fin, pues por mi parte ha sido todo, y como les comentaba, estaré subiendo cada 3 semanas aproximadamente en los nuevos módulos del resto del curso.